Bueno, esto es básicamente un resumen final que tengo de la materia Metodología de la Investigación 2 y quería leérselos y resumirlo un poco para ustedes si tienen que rendirlo en algún momento. Empecemos. El texto de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Lucio 2014 se enfoca en la discusión de los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación científica en la metodología de la investigación. Los autores destacan que los enfoques cuantitativos se enfocan en la recolección y análisis de datos, mientras que los enfoques cualitativos se enfocan en la descripción y análisis de datos no numéricos. En el enfoque cuantitativo se busca la objetividad y generalización, mientras que en el enfoque cualitativo se busca la subjetividad y la comprensión profunda de los fenómenos estudiados. Los autores discuten el proceso de la investigación en cada enfoque, desde la definición de la población y la muestra hasta el análisis de datos y la interpretación de resultados. El autor Sánchez Flores, en 2019, en el artículo Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa, consensos y disensos, nos dice que la investigación cuantitativa se basa en la medición, la objetividad, la posibilidad de generalización de los resultados. La investigación cualitativa, por otro lado, se basa en la interpretación, la subjetividad, la comprensión profunda de fenómenos sociales. La ética en la investigación social, cualitativa y los dilemas éticos a los que se enfrentan los investigadores, los aborda acá, y el autor cuestiona la existencia de una ética vacía, que se limita a cumplir con los requisitos formales y propone una ética situada, que se considera en el contexto y las consecuencias de la investigación. Se destaca la necesidad de reflexibilidad y autoanálisis para evitar la imposición de valores y prejuicios personales en la investigación y la importancia de garantizar cierto anonimato y confidencialidad en los participantes. Por lo tanto, la importancia de una ética en la investigación psicológica y las responsabilidades del investigador en cuanto al cuidado y protección de los participantes se discute sobre los principales aspectos éticos en la investigación, como el consentimiento informado, la confidencialidad, la privacidad y la necesidad de evitar daño físico o psicológico a los participantes. También se aborda el papel de los comités de la ética de revisión y la aprobación de proyectos de investigación, y se destacan algunos de los estudios éticamente cuestionables que se han dado en la historia de la investigación psicológica. La epistemología estudia cómo se produce el conocimiento. Es una ciencia que se focaliza en crear propuestas de cómo se construye el conocimiento. En esta materia está enfocado más bien a lo científico. La metodología cualitativa encontramos modelos como el humanista, el hermenéutico, el fenomenológico, el inductivo, que lo que tienen en común es que hacen volver al sujeto como algo social, buscan un conocimiento que trascienda el estado puro. El modelo humanista es de Husserl, critica el positivismo, recupera el contexto humano y social de los fenómenos, critica lo cuántico. El método de las ciencias sociales y exactas pierde para él el carácter del humano. Tenemos el modelo hermenéutico, que tiene que ver con una forma de conocer los fenómenos sociales. El objetivo es poder comprender un fenómeno de forma global y también cambia la posición del investigador. El modelo fenomenológico, Husserl decía que había una actitud desjuiciada del investigador, un reconocimiento para acercarnos al objeto de investigación desde las ideas que me paro en cuanto a esa investigación, o sea, tomar conciencia de nuestra posición como investigadores, cómo es mi educación, cómo es mi clase social, cómo es mi religión, identificar experiencias previas desde donde estudio, o sea, desde lo cualitativo. Por ejemplo, observación en una entrevista psicológica, un llanto se va a interpretar desde la teoría que tengo, que aplico, desde una perspectiva, desde mi posición, desde una epistemología, desde una visión del mundo, o sea, desde una fenomenología propia. Después tenemos el modelo inductivo, donde la teoría se orienta hacia donde puedo ir a estudiar cierto objeto. El conocimiento va a estar aquí en el campo y no es un conocimiento general, sino más bien específico. Acá cabe preguntarnos también cómo conozco el conocimiento, desde los modelos cualitativos, accediendo al contexto del sujeto en específico. Hay que hablar, hay que preguntar, hay que ver cómo significa lo que vive. El conocimiento en este caso lo tiene el sujeto. Después tenemos el modelo hipotético deductivo, donde se busca explicar, se busca la justificación, se busca encontrar datos para reforzar un reconocimiento previo, que un dato alcance la mayor cantidad de alcance posible y busca ser universal. Y tenemos el modelo causal explicativo, que busca reproducir mediante situaciones artificiales un mayor control posible para un conocimiento más próximo.
y aquí se utilizan hipótesis causales. ¿Qué es un método? Bueno, un método es un modo sistematizado de seguir ciertos pasos, es un modo de decir o de hacer algo en cierto orden. Es un procedimiento que consta de etapas y hay una predefinición en diverso grado. A ver, tenemos el modelo cualitativo, es el campo del encuentro de las diferencias de la teoría. ¿Modifico la teoría o la hipótesis en un método cualitativo? Tenemos un enfoque cualitativo también, que tiene que ver con características más probatorias y secuenciales, un problema delimitado, una revisión de literatura, de marco teórico, de hipótesis, de técnicas de recolección cuantitativas estandarizadas, mayor control y rigurosidad posible, replicabilidad del procedimiento, se busca objetividad, pasos predefinidos y necesarios, generalización, describir, explicar, controlar, una realidad objetiva, modificar la realidad subjetiva, el objeto del estudio es una cosa, una como mucho porque es delimitado. El sujeto ya no es social activo aquí, sino es como algo de estudio. Más bien el sujeto social activo está en el enfoque cualitativo, en donde crea y transforma su realidad, tiene una teoría social crítica y el investigador va a interpretar la realidad social y pone en tensión ciertos hechos sociales. También en el enfoque cualitativo va a haber un proceso circular, flexible y complejo. Las hipótesis se construyen y se modifican en cualquier etapa del proceso. El proceso recursivo. ¿Qué significa esto? Que es ir y venir en las etapas. Es circular, flexible, complejo y se profundiza en el contexto. El enfoque cuantitativo se centra en la medición de variables y la aplicación de técnicas estadísticas para analizar los datos. Este enfoque va a ser más adecuado para investigaciones que buscan establecer relaciones causales y generalizar resultados a una población más amplia. Por otro lado, el enfoque cualitativo se enfoca en la comprensión profunda de fenómenos estudiados y en la interpretación de los datos. Este enfoque es más adecuado para investigaciones en las que se busca entender la perspectiva y la experiencia de los sujetos estudiados, como explorar fenómenos poco conocidos o pocos estudiados. A ver, acá hay una frase interesante que es que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Estos métodos, en general el cualitativo y el cuantitativo, tienen 5 estrategias similares. 1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. 3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Y 5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer y modificar y fundamentar esas suposiciones o ideas o incluso para generar otras. Entonces, ahora pasemos a la pregunta. ¿Qué es la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa es un enfoque de investigación que se basa en la recolección y el análisis de datos numéricos y estadísticos para responder preguntas de investigación y probar hipótesis. Se centra en la recopilación de datos objetivos y medibles que pueden ser analizados de manera cuantitativa, es decir, a través de técnicas estadísticas. En la investigación cuantitativa se utilizan métodos estructurados y estandarizados para recopilar datos, como encuestas, cuestionarios, experimentos y análisis de datos secundarios. Los datos recopilados se analizan utilizando técnicas estadísticas para identificar patrones, relaciones y tendencias significativas. El objetivo principal de la investigación cuantitativa es generar conocimiento objetivo y generalizable. Busca establecer relaciones causales y hacer inferencias sobre la población más amplia en función de los datos recolectados de una muestra que sea representativa. Además, se enfoca en la objetividad y la replicabilidad, utilizando enfoque sistemático y riguroso para garantizar la validez y la confiabilidad de sus resultados. La investigación cuantitativa entonces se utiliza en diversas disciplinas como la psicología, sociología, economía, educación, salud, y proporciona un enfoque científico para abordar preguntas de investigación, medir variables, realizar análisis estadísticos y resultados de manera precisa y concisa. Por otro lado, el enfoque cualitativo también se guía por áreas o por temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis, preceda la recolección y análisis de datos, como la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de los datos. Con frecuencia estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria mueve de manera dinámica en ambos sentidos.
entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso más bien circular, en la que la secuencia no es siempre la misma porque va a ir variando en cada estudio. Acá hay algunas aclaraciones. Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede completarse en cualquier etapa del estudio y apoyarse desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. O sea, la vinculación entre teoría y las etapas del proceso se representa mediante flechas curvadas. B. La investigación cualitativa. A veces es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las flechas en las fases que van desde la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de los resultados se visualizan en dos sentidos. C. La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se va a llevar a cabo el estudio. Identificar informantes que aporten datos y guíen al investigador del lugar, adelantarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad de ese estudio. Y en el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. El enfoque o aproximación cualitativa posee las siguientes características. 1. El investigador o investigadora plantea un problema pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no son siempre conceptualizados ni definidos por completo. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con la teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si está apoyada por datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí en el proceso y desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo, explorar y descubrir, luego generar perspectivas teóricas, van de lo particular a lo general. 3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos, son resultados de estudio. 4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subversivos. También resulta de interés la interacción entre individuos, grupos y colectividades. 5. Así el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historia de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. 6. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente, o sea, es holístico porque se precisa de considerar el todo sin reducirlo al estudio de las partes. 7. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. 8. La investigación cualitativa se fundamenta en la perspectiva interpretativa, centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo sobre los humanos y sus intuiciones. Busca interpretar lo que va captando activamente. 9. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes de la investigación respecto a sus propias realidades. De este modo convergen varias realidades, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción entre los actores. Además son realidades que van modificándose a medida que transcurre el estudio y son fuentes de datos. 10. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. 11. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. 12. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista, porque estudia los fenómenos y seres en sus contextos o ambientes naturales y en esa cotidianidad, e interpretativo, porque intenta encontrar un sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas le vayan otorgando. Entonces, el enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información, medir con precisión las variables del estudio, tener foco, mientras que un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo.
El cuantitativo se utiliza para consolidar creencias formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico, y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población, y el cualitativo para que el investigador se forme de creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. Implicancias éticas en la investigación social. La investigación social puede tener importantes implicancias éticas, ya que implica el estudio y la recolección de datos sobre los seres humanos y sus interacciones sociales. Por esta razón es importante que los investigadores respeten los derechos y la dignidad de los sujetos de estudio y que se adhieran a los principios éticos en su práctica. Una de las implicaciones éticas más importantes en la investigación social es el consentimiento informado de los sujetos del estudio. Los investigadores deben informar claramente a los participantes sobre el propósito de la investigación, los procedimientos y los posibles riesgos y beneficios de su participación. Los participantes deben tener la libertad de decidir si desean o no participar y deben poder retirarse de la investigación en cualquier momento sin consecuencias negativas. Además, los investigadores deben proteger la privacidad y confidencialidad de los participantes. Esto implica que los datos recopilados no deben ser compartidos con terceros sin el consentimiento de los participantes y que se deben tomar medidas para garantizar la seguridad de los datos. También es importante que los investigadores sean sensibles a la diversidad cultural y a las diferencias de poder entre los sujetos de estudio. Los investigadores deben evitar estereotipos y prejuicios y deben tratar a los participantes con respeto y dignidad. Algunos principios éticos de acá de la zona que vivo son el Código FREPRA, el Código de Ética del Consejo de Psicólogos de Neuquén, el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de Alto Valle y la Asociación Americana de Psicología, APA. Y acá algunos de los principios más importantes. Dignidad de la persona. El psicólogo debe respetar y proteger la dignidad y los derechos de las personas, evitando cualquier forma de discriminación, explotación o abuso. Responsabilidad social. El psicólogo debe tener en cuenta las implicancias sociales y culturales de su trabajo, fomentando la igualdad de oportunidades y promoviendo el bienestar y justicia social. Honestidad. El psicólogo debe ser honesto y veraz en su trabajo, evitando cualquier forma de fraude, engaño o manipulación. Competencia. El psicólogo debe mantener y actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales, garantizando la calidad y eficacia de su trabajo. Confidencialidad. El psicólogo debe proteger la privacidad y la confidencialidad de la información que recibe en el ejercicio de su trabajo, salvo en los casos en que esté obligado a revelar por ley o por razones éticas. El principio de competencia implica que el investigador debe tener conocimiento y las habilidades necesarias para realizar la investigación de manera adecuada y debe ser transparente acerca de los alcances y las limitaciones de la misma. La metodología se refiere entonces al conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan para recolectar, analizar e interpretar los datos de la investigación. Una metodología rigurosa y bien fundamentada es esencial para garantizar la validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos. Por otro lado, la ética se refiere a ese conjunto de principios y valores que guían el comportamiento humano y que permiten distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto. En la investigación, la ética entonces tiene que ver con la necesidad de respetar los derechos y la dignidad de los participantes, obtener su consentimiento informado, proteger su privacidad y confidencialidad y evitar cualquier forma de discriminación, explotación o abuso. Ética situada. Tiene que ver con poder pensar los criterios éticos de una manera contextualizada. El consentimiento informado es una parte fundamental de la ética en la investigación. Los investigadores deben proporcionar información suficiente sobre el estudio que los participantes puedan tomar una decisión informada sobre si desean participar o no. Es importante tener en cuenta que el consentimiento debe ser voluntario y que los participantes deben tener la capacidad de comprender la información que se les proporciona. Es necesario que los investigadores se encuentren de manera adecuada de informar sobre el estudio y los riesgos asociados. Esto puede incluir la elaboración de declaraciones claras y fáciles de entender para los participantes, así como la consulta con expertos éticos para asegurarse de que se están comunicando adecuadamente los detalles del estudio. La competencia del participante para tomar decisiones informadas puede variar según las circunstancias del contexto. Los investigadores deben estar sensibles a estas diferencias y adaptar su comunicación en consecuencia. También se debe considerar la vulnerabilidad de los participantes, asegurarse de que no se los exponga a riesgos innecesarios o que se les presiona para participar en el estudio. En resumen, el consentimiento informado es un aspecto clave en la ética de la investigación y debe ser abordado cuidadosamente por los investigadores. Entonces, el consentimiento informado en la investigación debe ser claro, completo. Sin embargo, en algunas circunstancias es posible que existan dilemas éticos que deben ser considerados, como es el caso del engaño. Si se va a utilizar el engaño en una investigación, los investigadores deben evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios asociados.
así como las posibles consecuencias que pueden tener sobre la integridad y la dignidad de los participantes. En este caso, los investigadores deben asegurarse de que la información proporcionada después del estudio sea suficiente para que los participantes puedan tomar decisiones informadas. Por otro lado, hay situaciones en las que los investigadores no pueden proporcionar información completa sobre el estudio debido a razones metodológicas. En tales casos, los investigadores deben explicar por qué no pueden proporcionar información completa y detallada sobre el estudio. Además, deben asegurarse de que los participantes estén completamente informados sobre posibles riesgos y beneficios asociados con la investigación y que se les proporcione una oportunidad clara para decidir si desean participar o no. Entonces, ¿qué cosas son confidenciales? Los datos personales de cada paciente, mantener el anonimato y la publicación de datos. También la distinción en estudios cualitativos y cuantitativos. ¿Cuál es la diferencia entre una ética vacía y situada? La ética vacía es una universalidad de los principios éticos, una perspectiva positivista y toma a los individuos como racionales. La ética situada hay un consentimiento como parte del proceso interactivo, los acuerdos son relativos y abiertos y toman a los participantes como activos. Hay estrategias éticas reactivas. Tenemos la credibilidad, que se refiere a la veracidad y la precisión de los resultados obtenidos en una investigación. Para asegurar la credibilidad se utilizan técnicas como la triangulación de datos, el uso de múltiples fuentes de información y la reflexibilidad del investigador. La transferibilidad se refiere a la posibilidad de transferir los resultados de una investigación a otros contextos y situaciones similares. Para asegurar la transferibilidad, es importante proporcionar una descripción detallada del contexto en el que se llevó a cabo la investigación y las características de la muestra de los participantes. Y la dependabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de los resultados obtenidos en una investigación. Para asegurar la dependabilidad, se utilizan técnicas como la auditoría externa, triangulación de investigadores, el registro detallado de procedimientos y decisiones tomadas durante la investigación. Las normas APA son criterios unificados de escritura y publicación que establecen un lenguaje compartido en la comunidad científica y aseguran la calidad del mensaje que se quiere transmitir. Estas formas se actualizan en función a los cambios socioculturales y disciplinares, los estudios sobre escritura y publicación científica y la pluralidad metodológica en la investigación. Su objetivo es asegurar claridad, precisión y objetividad en la presentación del resultado de la investigación y la construcción de conocimiento científico. Al seguir estas normas se promueve la comunicación efectiva y el rigor académico en el ámbito científico. Bien, ¿qué son las referencias bibliográficas? Son todas las fuentes que yo hago referencia en mi trabajo para desarrollar una idea. Debe haber una coherencia entre las citas y las referencias bibliográficas. Hay una diferencia con la bibliografía. Va a haber cambios en la séptima edición de la APA. En cuanto a autor, fecha, lugar físico, virtual, tienen que ser en orden alfabético. Entonces, las referencias bibliográficas son listas de todas las fuentes que se han utilizado para desarrollar un trabajo académico y permiten al lector acceder a ellas en caso de querer profundizar el tema o verificar la información. La diferencia con bibliografía es que esta última no incluye solo la fuente citada en el trabajo, sino otras que se consideran relevantes para el tema pero que no se han utilizado directamente en el trabajo. Diseños cualitativos Sampieri. Es un proceso de investigación cualitativo, o en un proceso de investigación cualitativo, el objeto de estudio se considera activo y dinámico. Esto significa que la realidad social o el fenómeno que se está investigando se entiende como algo en constante cambio y evolución, y que es influenciado por diferentes factores y contextos. En lugar de tratar de medir o cuantificar la realidad social, el proceso cualitativo se enfoca en entender y escribir la experiencia, percepciones, significados que las personas tienen sobre ella. Esto implica una comprensión profunda y detallada del objeto de estudio, que a menudo requiere una aproximación más flexible y adaptable a lo largo del proceso de investigación. Por lo tanto, en el proceso cualitativo el investigador trabaja para comprender y describir la complejidad de la realidad social, en lugar de simplificar o reducir una serie de variables medibles. Esto requiere una sensibilidad de apertura a la complejidad y diversidad de la realidad social, así como la capacidad para adaptarse y ajustar al proceso de investigación en respuesta a nuevos hallazgos y las perspectivas emergentes. Un proceso cualitativo entonces se refiere a una metodología de investigación que se enfoca en comprender el significado y la naturaleza de las experiencias humanas y sociales, en lugar de simplemente medirlas o cuantificarlas. En un proceso cualitativo, la investigación se desarrolla en una serie de etapas que se retroalimentan entre sí, lo que significa que los resultados y descubrimientos obtenidos en una etapa pueden influir en las etapas posteriores. Además, cada estudio cualitativo se considera como un diseño único que se adapta a las necesidades y objetivos específicos de la investigación. En un proceso cualitativo
Se utiliza una variedad de técnicas y herramientas para recopilar y analizar datos como entrevistas, observaciones, análisis de documentos y grupos de discusión. Para implementar un enfoque cualitativo en la investigación es necesario diseñar una estrategia que permita abordar el problema de manera adecuada y obtener resultados deseados. El diseño de investigación se refiere a la planificación detallada de cómo se lleva cómo se lleva a cabo la investigación, desde el planteamiento del problema hasta la interpretación de resultados. En el enfoque cualitativo, el diseño de investigación se enfoca en comprender y escribir la realidad social, a través de la exploración detallada de experiencias, percepciones y significado de las personas involucradas en el contexto. Para lograr esto se utilizan marcos interpretativos y estrategias de indagación específicas que permiten acercarse a la realidad social de manera más profunda y detallada. El diseño de investigación debe definir el contexto a conocer, el objetivo de la investigación y cómo se llevará a cabo, adaptándose a cada problema de investigación específico. Es decir, el diseño de investigación debe estar diseñado en función de la pregunta de investigación que desea responder y el contexto social en el que se está desarrollando la investigación. Etapas de un proceso cuantitativo, no quanti. 1. Planteamiento del problema de investigación. Identificar el problema a investigar. Establecer objetivos claros y definir preguntas de investigación. 2. Revisión de literatura. Identificar y revisar estudios previos relacionados con el problema de investigación. 3. Diseño de investigación. Determinar el tipo de investigación a realizar. Experimental, correlacionar, descriptiva. Seleccionar la población y muestras. Definir variables a medir y las técnicas de recolección de datos. 4. Recolección de datos. Implementar la metodología de recolección de datos, ya sea mediante encuestas, cuestionarios, entrevistas, observaciones, experimentos. 5. Análisis de datos. Organizar y analizar datos recolectados utilizando técnicas estadísticas como tabulaciones, gráficos, correlaciones, análisis de varianza, regresiones, entre otros. 6. Interpretación de resultados. Analizar los resultados obtenidos y aplicados a la luz de la pregunta de investigación y la literatura revisada. 7. Conclusiones y recomendaciones. Responder a la pregunta de investigación. Destacar las principales conclusiones del estudio y hacer recomendaciones para futuras investigaciones o para la práctica. Hay dos cosas que son diferentes. La revisión de antecedentes consiste en buscar y revisar investigaciones anteriores realizadas con el tema de investigación para obtener información sobre los hallazgos y las teorías existentes en las materias. Es una etapa importante para determinar si hay brechas en la investigación que puedan ser abordadas en un estudio actual y para desarrollar una comprensión sólida del tema de investigación. Por otro lado, la revisión de la literatura es un proceso de búsqueda y revisión de textos académicos, libros, artículos, informes relevantes para el tema de investigación, con el fin de identificar y comprender las teorías, los conceptos y los marcos que van a ser utilizados en el estudio. Esta etapa también es importante para identificar variables relevantes y diseñar la metodología del estudio. Diseños. Tenemos el de investigación-acción. Este diseño de investigación se enfoca en la participación activa de los sujetos en la investigación en el proceso de investigación, con el objetivo de lograr cambios y mejoras en el contexto de estudio. Se utiliza en contextos donde se busca realizar una intervención o acción para mejorar una situación específica. 2. Teoría fundamentada. Este diseño de investigación se enfoca en la construcción de teorías a partir de datos recopilados, en lugar de partir de una teoría previa. 3. Enfoque narrativo y fenomenológico. Este diseño de investigación se enfoca en la descripción detallada de las experiencias y percepciones de la investigación. Se centra en contextos donde desea explorar un fenómeno específico en profundidad. Se presta especial atención a los detalles de las experiencias de los sujetos involucrados. Etnografía. Este diseño de investigación se enfoca en la descripción detallada de la cultura y las prácticas sociales de un grupo específico de personas. Se utiliza en contextos donde desea comprender la cultura y la vida cotidiana de un grupo determinado. Y último, estudios de caso. Este diseño de investigación se enfoca en el análisis profundo y detallado de un caso específico, con el objetivo de comprender el fenómeno complejo en un contexto específico. Se usa más que nada el contexto en donde se busca explorar un caso particular e información detallada sobre el mismo. Empecemos con investigación-acción. El diseño de investigación-acción tiene como objetivo generar un cambio en la realidad social, política, cultural o económica, y para ello requiere un enfoque interdisciplinario y la participación activa de los sujetos involucrados en el proceso de investigación. No basta con construir teorías, sino que estas teorías deben tener una repercusión en la realidad social. Por lo tanto, el diseño de investigación-acción busca establecer un nexo entre el problema y la acción, con el objetivo de generar cambios concretos en la realidad. Este diseño de investigación no puede ser llevado a cabo por un solo investigador o disciplina, ya que requiere un enfoque interdisciplinario y la participación activa de los sujetos involucrados. De esta manera se puede abordar problemas complejos desde diferentes perspectivas y diseñar soluciones integrales y sostenibles. El diseño de investigación-acción se apoya en los paradigmas interpretativos y críticos y se enfoca en la transformación social a través de la participación activa de sujetos involucrados en el proceso de investigación.
Acá tenemos varias perspectivas. La perspectiva técnica científica. Esta perspectiva se basa en la idea de que la investigación-acción se debe seguir un proceso sistemático y riguroso, que incluye identificación de problemas, recolección y análisis de datos y la implementación de soluciones. Perspectiva deliberativa. Esta perspectiva se enfoca en la comprensión y resolución de problemas a través del diálogo y la participación activa de los sujetos involucrados. Perspectiva emancipadora. Esta perspectiva se enfoca en la creación de la conciencia de los individuos y la transformación de las relaciones de poder en la sociedad. El paradigma interpretativo se enfoca en la comprensión del significado de los individuos, otorgan a esas experiencias sociales y cómo esas experiencias son influenciadas por el contexto social y cultural en el que se desarrolla. De esta manera se busca entender que el hecho social desde el punto de vista de las personas que lo viven y su contexto natural, en lugar de aislarlo y estudiarlo desde una perspectiva distante y objetiva. El paradigma positivista busca se enfoca en estudiar los hechos sociales de manera objetiva, con el objetivo de obtener un conocimiento riguroso y científico. Para ello se busca aislar el objeto de estudio y estudiarlo de manera separada, sin tomar en cuenta el contexto de las interpretaciones subjetivas de las personas involucradas. Este enfoque busca lograr una objetividad absoluta y una separación entre el sujeto y el objeto de estudio. El paradigma crítico busca comprender las estructuras de poder y las relaciones de dominación que existen en la sociedad y que afectan a las minorías o grupos más vulnerables. Este enfoque se basa en la idea de que la ciencia y la investigación no son neutrales, sino que están influenciadas por las relaciones de poder existentes en la sociedad. La investigación-acción entonces es una metodología que se utiliza dentro del paradigma crítico y que se enfoca en la colaboración entre los investigadores y los actores sociales involucrados en un problema que se estudia, con el fin de generar conocimientos y acciones que puedan transformar la realidad social. La investigación-acción se trata de un diseño con características de ciclos recursivos, etapas que se repiten una y otra vez en la investigación. Es deliberativa. Se da en cambio en la interacción social, donde hay una reciprocidad entre lo que se piensa el investigador y la comunidad. La investigación-acción se centra en la transformación social, en la solución de problemas prácticos que afectan a las comunidades. En este enfoque, los investigadores trabajan junto con las personas afectadas para identificar problemas y enseñar soluciones efectivas. La triangulación es un enfoque que implica la recopilación de datos de múltiples fuentes para validar las conclusiones de la investigación. Este implica comparar y contrastar datos de diferentes fuentes, como entrevistas, observaciones, documentos, para obtener una visión más completa y precisa del fenómeno que se está investigando. La investigación-acción es democrática, las decisiones son consensuadas, equitativa, se valoran todas las aportaciones, liberadora, permite que ese grupo o comunidad deje de estar sometida al poder de otra clase social. Hay una emancipación, un empoderamiento mediante el conocimiento y una mejora de las condiciones de vida de los participantes, o sea, la retribución de la ciencia es inmediata. Se trata de un enfoque que busca la participación activa de la comunidad o grupo involucrado en la investigación, con el objetivo de mejorar esa propia situación y lograr cambios sociales significativos. La investigación-acción se basa en la idea de que las personas que viven en una situación problemática tienen un conocimiento profundo y valioso de la situación y por lo tanto deben ser consideradas como expertas en la materia. A través de la investigación-acción se busca democratizar el proceso de investigación, promover la equidad, la liberación y la mejora de condiciones de vida de los participantes. Dos diseños. Creswell. Está el práctico, donde el liderazgo está en el investigador y algunos miembros de la comunidad con el objetivo del desarrollo y aprendizaje de los participantes. Dispara tensiones y dejan una pregunta al participante para motivar el proceso de cambio. Y el participativo, que es el investigador en investigación con los miembros de toda la comunidad, y su objetivo es generar un cambio en el nivel de vida de la comunidad. Recupera importancia del saber popular, un saber como equivalente a poder. El saber ya no es una propiedad exclusiva de los investigadores, sino que es una herramienta de transformación social. Hay tres etapas generales del investigador y del participante. La primera es la observación, que implica la recolección de información y datos relevantes a través de la observación directa de la situación o problema que se quiera abordar. La segunda etapa del pensamiento implica el análisis o reflexión crítica de los datos recopilados para comprender mejor el problema y buscar posibles soluciones. Finalmente, la tercera etapa, la acción, implica la implementación de soluciones propuestas en colaboración con participantes para abordar el problema y mejorar la situación. Estas tres etapas son cíclicas y repiten varias veces a lo largo del proceso de investigación y acción participativa. 4 ciclos en espiral y sucesivos. 1. Definir problemas, inversión social, problemática priorizada. Se define a través de la demanda de una comunidad, son siempre problemas sociales. Más allá del investigador puede observar un problema, este mismo tiene que ser reconocido por la comunidad.
Se recolectan datos iniciales, pueden estar basados en datos cuantitativos, se usan mapeos, se puede utilizar datos de censo, etc. 2. Elaborar un plan. Definir objetivos, acciones, actividades y problemas. Implica definir sobre qué se va a intervenir. Esto es lo que se quiere lograr. Cómo se va a llevar a cabo. Qué o quiénes van a implementar ese cambio y cuándo. Qué recursos tiene disponibles, tanto económicos como humanos, y con qué. Esto se construye investigador y comunidad que se genere un plan. 3. Implementar el plan y evaluarlo. Corte matriz de evaluación. Va a ir avanzando el plan y se va a recolectar información. Va a ver si ese plan genera cambios, si es mismo duradero, si perdura en el tiempo. Si se siguen recolectando datos mediante entrevistas, mapeos. El investigador tiene un rol activo en la recolección de datos. El investigador sigue motivando a las personas que le implementen el cambio. A medida que recolectan datos se dan cambios y modificaciones del plan. 4. Retroalimentación. Ajustes, redefinición de problemas, nueva recogida de datos y se realizan ajustes necesarios para realizar nuevos diagnósticos. El diseño de investigación-acción entonces se caracteriza por ser cíclico y recursivo y consta de 4 ciclos que se van desarrollando de manera sucesiva y en espiral. Son planificación, se define el problema y se elabora el plan de acción. Acción, se implementa un plan de acción y se evalúa la efectividad. Observación, se recopilan datos para evaluar los resultados de la acción y se realizan ajustes y cambios necesarios. Y reflexión, se reflexiona sobre el proceso y los resultados obtenidos. Se redefinen problemas y se vuelven a planificar las acciones. Estos ciclos se repiten hasta que el cambio deseado se logra. Diseño de teoría fundamentada. La teoría fundamentada es una metodología de investigación cuantitativa que implica la generación de teorías a partir de los datos recopilados durante la investigación, en lugar de comenzar con una teoría preexistente. Al seguir esta metodología se pueden identificar patrones, temas comunes de los datos, lo que pueden ayudar a delimitar un problema de investigación, definir variables de interés y elaborar hipótesis. Una vez que se han recopilado los datos, la teoría fundamentada también permite interpretarlos para determinar si las hipótesis son confirmadas o no. Además ayuda a estructurar el problema y permite la exploración detallada de las experiencias perspectivas de los participantes en la investigación. La teoría fundamentada se enfoca en la construcción de teorías a partir de datos obtenidos en la investigación, en lugar de partir de una teoría preconcebida. Esta metodología busca generar nuevas teorías y conceptos a partir del análisis riguroso y sistemático de los datos, permitiendo así descubrir patrones, relaciones y conceptos emergentes que no habían sido previamente identificados. En este sentido, la teoría fundamentada es una metodología que se basa en el análisis inductivo de los datos y que se enfoca en la comprensión de la realidad social desde la perspectiva de los propios actores sociales y sus interacciones. Se parte de la idea de que los fenómenos sociales no son objetivos y neutrales, sino que se construyen a través de la interacción social y la comunicación entre las personas. La teoría fundamentada se sustenta en el paradigma del interaccionismo simbólico, el cual plantea que los seres humanos interactúan a través de símbolos y que la realidad social es construida y negociada en el proceso de interacción. Esta metodología propone entonces que los fenómenos sociales deben ser estudiados a partir de los contenidos de los mensajes de las personas y cómo se construyen en el proceso de interacción social. La teoría fundamentada o Grounding Theory fue desarrollada por sociólogos norteamericanos Barney Glaser y Ansel Strauss en 1967 como un enfoque metodológico en la investigación social. Ambos eran partidarios del enfoque del interaccionismo simbólico y buscaban una forma de integrar la teoría y la investigación empírica de manera más efectiva. El objetivo principal de la teoría fundamental es generar una teoría inductiva a partir de datos empíricos recopilados. A través de la observación y la entrevista se parte de una postura constructivista que reconoce que el conocimiento es construido socialmente y que se necesita estar abierto a la posibilidad de que la teoría emergente pueda ser modificada y cambiada a medida que se recolectan más datos. La teoría fundamentada implica un proceso iterativo de análisis de datos, identificación de patrones y categorías y generación de hipótesis y conceptos que luego se ponen en nuevos datos. Se enfoca en la comprensión de los procesos sociales y la identificación de los significados y simbolismos que subyacen las acciones y comportamientos de las personas. La teoría fundamentada no es una teoría o una metodología para descubrir teorías que dormitan en los datos. La teoría fundamentada no se considera una teoría en sí misma, sino más bien es una metodología para desarrollar teorías a partir de datos recopilados en una investigación. Esta metodología se basa en la observación y análisis riguroso de los datos en lugar de partir de una teoría previa o una hipótesis preconcebida. Por lo tanto, se busca descubrir nuevas teorías o patrones que se manifiesten en los datos y que puedan ayudar a entender mejor un fenómeno o problema de investigación. Este enfoque permite que la teoría emerja de los datos y no al revés. Es lo que puede ofrecer nuevas perspectivas y compensaciones sobre un tema determinado. La teoría fundamentada se parte de datos empíricos para construir una teoría que explique y dé sentido al fenómeno investigado. La teoría se va construyendo de manera
inductiva a partir de la observación y el análisis de los datos y se va contratando y refinando a medida que se obtienen más datos y se revisa constantemente la teoría en relación a los datos. Es decir, la teoría se ubica en el contexto empírico de la investigación, se va ajustando continuamente en relación a los datos que se van recogiendo. De esta forma, la teoría no se impone desde un inicio, sino que emerge y se construye a partir de los datos. 4 conceptos principales de la teoría fundamentada. 1. El muestreo teórico. El proceso de muestreo teórico en la teoría fundamentada es iterativo y continuo, y se basa en la idea de que los datos y la teoría se retroalimentan constantemente. En este proceso el investigador comienza con un muestreo teórico, es decir, selecciona casos que representarían un aspecto específico del fenómeno de interés y recolecta datos de esos casos. Luego analiza los datos para identificar patrones y categorías emergentes y utiliza esa información para guiar la selección de nuevos casos para recolectar datos adicionales. Este proceso de recolección y análisis de datos se repite varias veces, lo que permite al investigador ir refinando y desarrollando la teoría a medida que avanza. 2. Método comparativo constante. Proceso circular, proceso de codificación, de análisis, uso de la codificación. O sea, el método comparativo constante es un proceso iterativo y circular de análisis y codificación de datos, donde se comparan y contrastan los datos constantemente para ir descubriendo similitudes y diferencias y así construir la teoría. La codificación teórica es una técnica utilizada para identificar patrones y relaciones de datos y permite al investigador interpelar la información obtenida y desarrollar teorías aplicadas al contexto de investigación. Este método se utiliza en la teoría fundamentada para analizar datos y construir teoría a partir de información recolectada. 3. Saturación teórica. La saturación teórica tiene que ver con el punto del proceso de investigación cualitativa en el que se han recolectado suficientes datos para que no surjan nuevas categorías o dimensiones significativas en relación al fenómeno estudiado. Es decir, es cuando se han analizado los datos de manera exhaustiva y se ha logrado una comprensión profunda del fenómeno en cuestión. La parismomia teórica, por su parte, se refiere a la búsqueda de la simplicidad y la elegancia de la teoría resultante en el proceso de investigación. Es decir, se busca una teoría que explique el fenómeno estudiado de manera clara y precisa, sin incluir elementos o categorías innecesarias o redundantes. La categoría mayor se refiere a la categoría que resulta de la agrupación de las subcategorías o dimensiones identificadas durante el proceso de codificación y análisis. El detenimiento del proceso se refiere a la importancia de detener el proceso de recolección y análisis de datos cuando se alcanza la saturación teórica, evitando seguir recopilando datos innecesarios que no aporten información relevante al fenómeno en cuestión. La valoración de casos y grupos se refiere a la importancia de analizar los datos y la teoría resultante en relación a los diferentes casos y grupos que se han estudiado, buscando patrones, diferencias que permitan una comprensión más profunda y contextualizada del fenómeno en cuestión. Y después tenemos la codificación teórica, que es un proceso clave en la metodología de la teoría fundamentada. La codificación abierta se refiere a la identificación y etiquetado de datos relevantes, mientras que la codificación axial se enfoca en la relación entre los datos y las categorías. Finalmente, la codificación selectiva implica la selección de categorías principales y el desarrollo de una teoría integrada. Entonces, los 4 conceptos son también codificación abierta, el proceso de identificar conceptos y categorías a partir de datos recopilados. Codificación axial es el proceso de implicar, organizar y conectar categorías identificadas en la codificación abierta. Selección teórica, este proceso implica seleccionar categorías más relevantes y significativas para desarrollar la teoría. Y la teorización, en esta etapa se busca o se utiliza la selección teórica para construir una teoría que explique el fenómeno de estudio. Diseño sistemático. El diseño sistemático en la teoría fundamentada se refiere a un proceso de investigación riguroso y detallado que incluye diferentes etapas y técnicas para la recolección de datos, análisis e interpretación de datos. Proceso comparativo. Se busca comparar los datos para identificar similitudes y diferencias que permitan la construcción de una teoría fundamentada en los datos. Hay versiones previas al campo. El investigador realiza un trabajo previo a la revisión bibliográfica y análisis de teorías existentes para tener un marco de referencia antes de adentrarse al campo. Está orientado hacia la técnica. El diseño sistemático implica el uso de técnicas y herramientas específicas para la recolección y análisis de datos, como la codificación abierta, axial y selectiva. Codificación abierta se refiere a la organización de los datos puros, de identificar conceptos, categorías y patrones. Codificación axial se enfoca en la selección de la teoría y la organización de las categorías para desarrollar una teoría fundamentada en datos. Codificación selectiva implica la selección de una categoría central y la evaluación de una teoría que explique la relación entre diferentes categorías. Después tenemos el diseño emergente. El diseño emergente en la investigación se enfoca en la exploración de un fenómeno sin una hipótesis previa, sino que la teoría surge a medida que se recolectan y analizan los datos. Este enfoque se basa en la creatividad, la
la inducción y no sigue un proceso sistematizado y estructurado como un diseño sistemático. En cuanto a la codificación, también se analiza la codificación abierta para identificar patrones y tendencias en los datos, pero no se enfoca en la organización y jerarquización de las categorías como un diseño sistemático. Después tenemos el diseño constructivista. El diseño constructivista en la teoría fundamentada se enfoca en mantener las categorías vivas a medida que desarrolla la investigación. Esto significa que las categorías y conceptos que emergen a lo largo del proceso de investigación no se fijan a metas estáticas, sino que se evolucionan y desarrollan en función de nuevos datos y descubrimientos. Para lograr esto, el diseño constructivista utiliza técnicas como el uso de narraciones, exploración constante de nuevas perspectivas y enfoques, narraciones como una herramienta poderosa para el diseño constructivista, ya que permite a los investigadores profundizar en las experiencias y perspectivas de los participantes y explorar complejidad de los fenómenos de estudio. En lugar de seguir el proceso rígido y estructurado del diseño constructivista, se enfoca en la creatividad y la inducción para explorar y comprender los fenómenos estudiados. De esta manera permite la mayor flexibilidad y adaptabilidad al proceso de investigación, lo que facilita la exploración de nuevas perspectivas y la identificación de patrones que sean emergentes. Confidencialidad. ¿Qué es la confidencialidad? Se refiere a proteger cualquier información que permita identificar al participante, como su nombre, dirección, número de teléfono, etc. Mientras el anonimato se refiere a proteger la identidad del participante en sí mismo, es decir, a que no se puede identificar quién proporcionó la información. Diseños narrativos. Los diseños narrativos son una estrategia de investigación cualitativa que se basa en la importancia de la narración. Estos diseños implican la recopilación y el análisis de los relatos o historias sobre una serie de hechos que han ocurrido en el contexto social, espacial y temporal determinado. Estas historias son utilizadas para dar cuenta de un cambio de situación y para comprender la acción humana en un contexto específico. Los diseños narrativos también tienen un uso común en la vida cotidiana, ya que la narración es una forma fundamental en las personas que comunican información y construyen significados. Además, la construcción de la identidad personal y social también está relacionada con la narración, ya que las personas utilizan historias para entender quiénes son y cómo se relaciona el mundo que los rodea. En la investigación de los diseños narrativos se utilizan como métodos de forma de conocimiento, ya que permiten comprensión en profundidad de experiencias y vivencias de los participantes y pueden ayudar a revelar patrones y relaciones que no son evidentes a simple vista. Las narraciones son construcciones subjetivas que se dan en el marco de un intercambio ya sea verbal o escrito. La investigación narrativa es una metodología de investigación cualitativa, que se enfoca en la recolección y análisis de datos, narraciones para comprender la experiencia de vida humana de las personas y su relación con el mundo social y cultural en el que viven. La metodología transversal, por su parte, se enfoca en el análisis de temas transversales que atraviesan diferentes disciplinas y campos de conocimiento en la búsqueda de una integración interdisciplinaria. El enfoque narrativo y bibliográfico se enfoca en el estudio de las historias de las personas considerando tanto sus aspectos biográficos como socioculturales y políticos para comprender su proceso de identidad y subjetividad. El abordaje psicoterapéutico se enfoca en la comprensión y el tratamiento de los problemas psicológicos y emocionales de las personas, utilizando diferentes técnicas y enfoques para ayudar a las personas a mejorar su bienestar emocional y su calidad de vida. Enfoque narrativo biográfico. Las ciencias sociales para conocer la vivencia de las personas a través de las historias que éstas cuentan acerca de sus propias vidas. Este enfoque se enfoca en el significado que las personas otorgan a sus experiencias y se basa en el marco biográfico, que incluye la documentación de la vida, acontecimientos y situaciones sociales que influyen en la vida de las personas. El relato en este enfoque se considera como una construcción de los hechos en relación con los otros, es decir, que se entiende que la narración de las experiencias está influenciada por relaciones interpersonales, las expectativas y las interpretaciones de los otros. Y encontramos una serie de postulados fundamentales. Narrativo. Se parte de la premisa que las percepciones, el conocimiento práctico, experiencial y de la vida son transmitidos de forma narrativa. Constructivista. Se entiende que la historia es reconstruida, interpretada o focalizada continuamente por el narrador y por quienes escuchan el relato. Contextual. Se busca comprender el sentido de las historias en un marco social, cultural, político, económico e histórico. Interaccionista. Se considera que los significados atribuidos a la historia son el resultado de la interacción entre el narrador y su entorno, incluyendo fuentes, testigos, actores. Dinámico. Se entiende que la construcción y la reconstrucción de la historia es un proceso constante y nunca concluido. Entonces, la investigación narrativa permite acceder a dimensiones de la experiencia de vida que a menudo son soslayadas en la investigación formal, como los deseos, sentimientos, proyecciones e intenciones del estudio. La metodología
No usa marco teórico circular. 1. Registro de datos en brutos, videos, notas, cartas, diarios, redes sociales, foros, artículos de prensa, grabaciones, TV, radio. Análisis. Cruce de datos, verificación de diferentes perspectivas, ambientes, paisajes, interacciones, secuencia de eventos. 3. Reconstrucción. Elaboración cronológica y triangulación de datos. Fuente de invalidación. 4. Reporte de estudios con participantes de investigaciones y expertos. 5. Narración, categorías y temas emergentes. Problema versus objetivo. El problema de investigación se refiere a la situación problemática que desea investigar, es decir, la pregunta que se hace el investigador o investigadora sobre algún fenómeno que desea conocer y explicar o solucionar. El problema de investigación debe ser claro, preciso, delimitado para que pueda abordar adecuadamente la investigación. El objetivo de la investigación, por otro lado, se refiere a lo que se pretende alcanzar con la investigación, es decir, los resultados de la investigación. Los objetivos deben ser claros, precisos y específicos y están en consonancia con el problema de investigación planteado. El problema de investigación es posterior al tema elegido. Los enfoques qual y quanti siguen la misma lógica. Lo único que cambia es que el qual y el problema de investigación va a ir cambiando con el campo. Objetivos. Los generales tienen que estar en afirmación. Los objetivos generales son afirmaciones amplias, globales, que establecen la dirección y el propósito general de una investigación. Se refieren al logro de una meta general y describen el resultado esperado de la investigación de manera general. Estos objetivos no deben ser demasiado específicos ni detallados, sino que deben proporcionar una visión general del tema que se está investigando. Los objetivos generales deben ser claros, concisos, alcanzables y coherentes con el problema de investigación planteado. Objetivos específicos son los pasos más concretos para llegar al objetivo general. Los objetivos específicos son una meta concreta que se deben cumplir para alcanzar el objetivo general de la investigación, con una descomposición o detalle de las actividades o acciones que se realizan para cumplir el objetivo general y suelen ser más específicos y concretos que este último. El objetivo específico debe ser claro, preciso, medible y coherente con el objetivo general y deben estar redactados en términos de acción. Diferencia entre diseño fenomenológico y narrativo. El diseño fenomenológico, como el diseño narrativo, son enfoques de investigación cualitativa que se centran en la comprensión y el análisis de experiencias subjetivas de los participantes. El diseño fenomenológico se enfoca en la exploración de la esencia de la experiencia subjetiva de los participantes, intentando comprender su significado profundo y las estructuras fundamentales que la constituyen. La investigación fenomenológica se basa en la entrevista en profundidad, en la recuperación de datos ricos y detallados sobre la experiencia vivida. El objetivo de este enfoque es describir y comprender la experiencia tal y como es vivida por el participante, sin hacer interpretaciones o juicios de valor. Por otro lado, el diseño narrativo se centra en la construcción de narrativas y la interpretación de historias de experiencias subjetivas de los participantes, a menudo utilizando métodos como la narración de cuentos, la escritura creativa o la elaboración de diarios. Este enfoque busca comprender cómo las personas construyen significado a través de historias que cuentan sobre sí mismas y sobre el mundo. Diferencia de diseño fenomenológico y teoría fundamentada. El diseño fenomenológico busca comprender la experiencia subjetiva de los participantes en el estudio y se basa en la descripción detallada e interpretación de las experiencias vividas por los participantes. El objetivo principal es llegar a una comprensión profunda y rica de las experiencias vividas por los participantes y a menudo se utiliza la entrevista en profundidad como principal fuente de datos. Por otro lado, la teoría fundamentada va a ser un enfoque que busca generar teorías sustantivas a partir de datos empíricos. A diferencia del diseño fenomenológico, la teoría fundamentada no se enfoca en la comprensión de experiencias de los participantes, sino en la generación de teorías a partir de datos recopilados en el estudio. El análisis de los datos se realiza mediante la codificación y categorización de los mismos y la construcción de teorías a partir de relaciones y patrones emergentes. Diseño fenomenológico, metodológico. El diseño fenomenológico se enfoca en captar la evidencia de una persona o un grupo en relación a un problema específico y su objetivo principal es reconocer la experiencia en la unidad de análisis. El enfoque se encuentra en poner relieve la perspectiva de los participantes y en entender y describir la experiencia desde la propia perspectiva, por lo que se fomenta la creatividad, la intuición, la imaginación del investigador para entender la experiencia y las técnicas utilizadas incluyen análisis de discurso y temas, contextualización de las experiencias, saturación teórica y unificación de la experiencia de los participantes. Diseño etnográfico. El diseño etnográfico es un enfoque metodológico que se utiliza para escribir e interpretar normas, valores, sistemas sociales, patrones, comportamientos habituales en la sociedad, grupo, institución o comunidad. Se centra en la observación, registro
detallado de los comportamientos y las prácticas de los participantes en su contexto natural, con el fin de comprender el significado y la importancia de las conductas para la comunidad en cuestión. Entre las principales características del diseño etnográfico se encuentra la recolección de datos a través de observación participante, la realización de entrevistas, la revisión de documentos y otros materiales relevantes. Además, se busca entender las estructuras y sistemas sociales que rigen el comportamiento de las personas y cómo estas interacciones sociales se relacionan con valores y la cultura de la comunidad. El objetivo principal del diseño etnográfico es proporcionar una descripción detallada de la interpretación de la vida cotidiana y las prácticas culturales de participantes y generar conocimientos que puedan ser utilizados para mejorar la comprensión de una comunidad y contribuir al desarrollo de políticas y prácticas más efectivas. Tipos de diseños etnográficos: realistas o mixtos. Se combinan técnicas cualitativas y cuantitativas. Se utiliza esta estadística descriptiva para describir la cultura y se complementa con una narrativa. Crítico. Se enfoca en la desigualdad social y en los conflictos de poder dentro de una sociedad. Clásico. Se enfocan en estructuras sociales y culturales que rigen una sociedad. Microetnográfico. Se enfocan en aspectos culturales y específicos de situaciones sociales particulares. Macroetnográfico. Se enfocan en sistemas sociales complejos. Estudio de casos culturales. Se enfocan en analizar una unidad de análisis en todos sus sistemas y sus subsistemas, como el son social, político y económico. Metaetnografía tiene que ver con una técnica que se utiliza para integrar los resultados en varios estudios etnográficos, o sea, en una síntesis. Estudios de caso. Los estudios de caso son un enfoque de investigación que permite explorar y analizar en detalle un caso particular, abordando múltiples variables y contextos. Pueden utilizar tanto enfoques cualitativos como cuantitativos, lo que se conoce como enfoque qual-li-cuant o diseño mixto. Una característica particular de los estudios de caso es la unidad de análisis, que se refiere al objeto de estudio específico que se investiga en profundidad. Puede ser una persona, un grupo, una organización, una comunidad o cualquier entidad que sea relevante para la investigación. El enfoque en una unidad de análisis particular permite obtener un conocimiento detallado y contextualizado sobre el caso estudiado. En el caso del estudio sobre casos cualitativos se busca comprender a fondo los aspectos subjetivos, las perspectivas y la experiencia de los participantes involucrados en el caso. Se utilizan técnicas de recolección de datos como entrevistas, observación participante y análisis de documentos para obtener información rica y descriptiva. En los estudios de casos mixtos se combina la recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, lo que permite obtener una visión más completa y enriquecedora del caso estudiado. Se pueden utilizar para diversas estrategias para integrar los datos, como la triangulación, la complementariedad o la explicación secuencial. Los estudios de casos son una metodología de investigación que permite explorar en detalle el caso particular y abordar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. La unidad de análisis es una característica fundamental de este enfoque que permite obtener un conocimiento contextualizado y particularizado sobre el caso estudiado. El diseño de estudio de caso es el enfoque cualitativo, es uno de los más flexibles, ya que las decisiones tomadas están influenciadas por las particularidades y novedades del caso en cuestión. Se busca comprender en profundidad el caso, explorando los contextos, perspectivas y experiencias para obtener un conocimiento detallado y enriquecedor. El enfoque cualitativo de estudio de casos se elige debido a la singularidad del caso y su potencial para aportar novedades a la teoría. Está diseñado, es altamente flexible y está impulsado por las particularidades y novedades del caso, permitiendo una comprensión profunda y detallada. La ventaja del enfoque cualitativo del estudio de caso. Comprensión holística. El enfoque cualitativo del estudio de caso permite una comprensión en profundidad y detallada de cada contexto, explorando múltiples dimensiones y perspectivas. Se pueden analizar diversos aspectos y factores que influyen en el caso, lo que proporciona una visión holística en la situación. Validez ecológica. Al estudiar el caso en un entorno natural, el enfoque cualitativo del estudio de caso ofrece una validez ecológica, es decir, se acerca a la realidad tal como se presenta en el contexto real. Esto solo aumenta la credibilidad y relevancia de los resultados obtenidos. Amplía la sustentabilidad a hipótesis teóricas. Los estudios de casos cualitativos tienen capacidad de proporcionar un sustento sólido a las hipótesis teóricas existentes o generando nuevas teorías. Al externar determinadamente el caso, al explorar las diferentes perspectivas y experiencias, se pueden obtener datos y evidencias ricas que respalden o desafíen las hipótesis existentes, lo que contribuye al desarrollo del conocimiento. Desventaja del enfoque cualitativo del estudio de caso. Ausencia de generalizaciones. Debido a su enfoque en profundidad y detallado de un caso particular, el estudio de caso cualitativo no permite realizar generalizaciones amplias y universales. Los hallazgos y conclusiones se aplican en el caso específico estudio que no se pueden extrapolar directamente a otras situaciones o poblaciones. Plan de investigación en enfoque cualitativo del estudio de casos. 1. Selección de casos y definición. Identificar y seleccionar el estudio de caso que se ajuste al objeto de investigación. Definir claramente el alcance de los límites del caso
así como aspectos específicos que se investigarán. Elaboración de preguntas de investigación, formular las preguntas de investigación que guíen el estudio y proporcionen la dirección de recolección de datos. Estas preguntas deben estar relacionadas con los objetivos del estudio y buscar comprender el caso en profundidad. Localización de fuentes de datos, identificar las fuentes de datos pertinentes para el caso de estudio. Esto puede incluir entrevistas con participantes claves, observaciones directas, documentos, registros, entre otros. Es importante considerar que la diversidad de fuentes para obtener una visión más completa del caso. 4. Análisis e interpretación de los datos. Analizar y organizar los datos recopilados de manera sistemática. Utilizar técnicas de análisis cualitativo como el etiquetado de categorías, codificación, la búsqueda de patrones y temas emergentes, interpretar los datos en el contexto del caso y responder a las preguntas de investigación planteadas. 5. Elaboración del informe de investigación. Presentar los hallazgos de manera clara y coherente en un informe. Comunicar los resultados del estudio del caso incluyendo las experiencias y perspectivas y las particularidades del caso analizado. Transmitir de forma precisa y comprensible la forma de sentir, pensar y actuar de la unidad de análisis, resaltando características distintivas de cada caso. Clasificación según Stake, de 1994. 3 casos hay. Intrínseco. Estos casos se seleccionan debido a la singularidad y valor intrínseco. El interés radica en el propio caso, ya que se presentan características únicas o novedosas. Casos instrumentales. En esta clasificación los casos se eligen en base a la utilidad para alcanzar un objetivo o propósito específico. Los casos son seleccionados por accesibilidad y capacidad para proporcionar información relevante sobre un fenómeno particular o para abordar una pregunta de investigación específica. Casos colectivos y múltiples. Esta categoría implica la selección de varios casos con el fin de realizar comparaciones y contrastes. Los casos colectivos o múltiples eligen para aclarar la comprensión de un fenómeno o para examinar similitudes y diferencias entre ellos. ¿Cuándo hay un estudio de caso? Cuando hay un nuevo fenómeno, cuando se presenta un fenómeno nuevo e inesperado que desafía o transgrede la teoría existente. 2. Caso extremo desviado, cuando se encuentra un caso que se aparta significativamente de lo esperado de las pautas normales. Casos prototípicos, cuando se busca una comprensión más profunda de la teoría o un concepto a través de un caso básicamente que sea ejemplar. El acceso. En todas las ocasiones los estudios de casos se realizan debido a las limitaciones en la investigación, como la disponibilidad de datos o la falta de acceso a una población de estudio más amplia. Construcción del problema de investigación. Práctica social. El problema de investigación surge de una práctica social específica, es decir, de una realidad o una situación que se desea comprender, analizar o mejorar. Facilitadores e inhibidores. Se identifican los factores que facilitan o dificultan la práctica social en cuestión. Estos facilitadores e inhibidores pueden ser variables, condiciones, actores involucrados, recursos disponibles, normas o cualquier otro aspecto que influya en la práctica. Contexto de descubrimiento. Se investiga y se analiza el contexto en el que surge el problema de investigación. Esto implica comprender cómo y por qué surgió la problemática de factores que influencian y cuál es la relevancia en el ámbito en que se encuentra. Relación teórico-práctica. Se establece una relación entre la teoría existente y la práctica social. Esto implica explorar cómo la teoría existente aborda o explica la problemática en cuestión. Relación sujeto-objeto. Se considera la relación entre el investigador y el objeto de estudio. El investigador debe reflexionar sobre su posición y su influencia en el proceso de investigación, así como considerar sus propias perspectivas, prejuicios o sesgos. Confrontación teórica empírica. Se busca confrontación entre la teoría existente y la evidencia empírica, recopilada a través de la investigación. Esto implica analizar y comparar la teoría con los datos obtenidos para determinar si la teoría es válida, si requiere modificaciones o si es necesario desarrollar una nueva teoría que se ajuste mejor a los hallazgos. Producción novedosa y validación. La construcción del problema de investigación tiene como objetivo generar conocimientos nuevos y significativos en el campo de estudio. Esto implica la producción de nuevos conceptos, teorías, enfoques o perspectivas que aporten una contribución original al conocimiento existente. Conocer la realidad. La producción de conocimiento científico implica un esfuerzo por comprender y conocer la realidad en sus diversas dimensiones. A través de la investigación científica se busca indagar, explorar y analizar fenómenos, eventos o problemas de interés con el fin de obtener un mayor entendimiento sobre ellos. Transformar la realidad. La producción de conocimiento científico también tiene como objetivo generar cambios o transformaciones en la realidad. A través de investigación se pueden identificar problemáticas, desafíos o necesidades en distintos ámbitos de la sociedad y proponer soluciones, investigaciones o recomendaciones que contribuyan a mejorar la situación o abordar problemas identificados. Socialización del conocimiento. El conocimiento científico producido no se queda únicamente en manos de los investigadores, sino que comparte y difunde a través de diversos medios y canales. La socialización del conocimiento implica
comunicar y compartir los hallazgos, resultados, teorías o conclusiones obtenidas en la investigación de la comunidad científica, en los profesionales, en las instituciones, en la sociedad en general. Esto puede realizarse a través de publicaciones científicas, conferencias, seminarios, congresos, medios de comunicación, entre otros. Dimensiones de la metodología, epistemología. El área de interés se refiere al campo disciplinario en que se centra la investigación. La viabilidad de la investigación empírica con sustento social implica que el estudio se basará en la recopilación y análisis de datos empíricos, es decir, información que se obtiene a partir de la observación o medición de fenómenos en el contexto real. Además, se buscará que la investigación tenga un sustento social, es decir, que esté relacionada con problemáticas o temáticas relevantes para la sociedad y que pueda contribuir al conocimiento y comprensión de las mismas. Las fuentes de información para la investigación pueden ser diversas, incluyendo conversaciones, medios de comunicación, contexto cotidiano habitual, vivencias personales, actividades académicas, entre otros. Estas fuentes permiten obtener distintas perspectivas y enriquecer el análisis de la situación problemática. La exploración empírica implica identificar las demandas sociales y tendencias relevantes en el área de interés, así como utilizar la creatividad para repensar el tema y plantear nuevas perspectivas de investigación. La descripción de la situación problemática debe ser precisa y profunda, considerando el contexto social, histórico, personal y grupal en el que se enmarca. Para ello se utiliza la triangulación de perspectivas, es decir, se recopila información y se consideran diferentes puntos de vista para comprender la complejidad de los problemas. Los antecedentes son estudios previos que se han realizado en el área de interés que proporcionan información relevante para la investigación. Se deben considerar aspectos psicológicos, actores involucrados, limitaciones y aspectos contradictorios, perspectivas teóricas y metódicas utilizadas y similitudes y diferencias con investigaciones similares, así como todo el tiempo y espacio en el que se llevan a cabo. El objeto de una investigación se refiere al tema o fenómeno que se estudiará. Se plantea una interpelación sobre el objeto, es decir, se formula una pregunta precisa y profunda que se busca responder a través de la investigación. Finalmente, se mencionan las dimensiones ideológicas, técnica y científica que hacen referencia a los aspectos valorativos, metodológicos y epistemológicos que guían y sustentan la investigación. Esto implica considerar los marcos teóricos conceptuales utilizados, las técnicas y las herramientas metodológicas aplicadas, así como la regularidad científica y el proceso de investigación. Pregunta de investigación es igual a interrogante, variable, unidad de observación y contexto. Estrategias de muestreo. Muestreo cualitativo. En varios momentos del proceso, el muestreo cualitativo se realiza la selección de casos en diferentes momentos del proceso de investigación, como la identificación de casos, la recolección de materiales, análisis de datos y la elaboración del informe final. Alternativas de muestreo. Este tipo de muestreo existen varias alternativas que se pueden utilizar, como el muestreo teórico, el muestreo por bola de nieve, el muestreo intencional, etc. Criterios contextuales. Para la selección de casos se basan en el contexto de la investigación y los objetivos de estudio. Focalizado en el campo. El muestreo cualitativo se enfoca en el campo o entorno en el que se está llevando a cabo la investigación, lo que permite obtener una comprensión más profunda de fenómenos estudiados. Muestreo, ¿cómo se llama? Cuantitativo. Muestra en la etapa de selección de casos. El muestreo cuantitativo, la selección de casos se realiza en la etapa inicial del proceso de investigación. Alternativa de selección. Existen diferentes alternativas de selección en el muestreo cualitativo, como el muestreo aleatorio, simple, muestreo estratificado, por conglomerados, etc. Criterios abstractos. A diferencia de los muestreos cualitativos, el muestreo cuantitativo, los criterios de selección se basan en consideraciones más abstractas como la representatividad de la muestra en relación a la población objetivo. Focalizada en el objetivo. El muestreo cuantitativo se centra en el logro de los objetivos específicos de la investigación y en la obtención de resultados estadísticamente significativos. Muestreo teórico. El muestreo teórico es una técnica utilizada en la investigación cualitativa para la recopilación de datos. Este tipo de muestreo, la recolección de datos, se basa en la teoría emergente, lo que significa que se seleccionan casos o participantes que son considerados ricos en información relevante para el estudio. En el muestreo teórico no se muestra el criterio de aleatoriedad o selección al azar. En su lugar se busca conocer el contexto y obtener información de sujetos particulares que puedan proporcionar una comprensión más profunda del fenómeno en estudio. El objetivo es alcanzar una saturación teórica, es recopilar datos hasta que se hayan explorado todas las categorías y se haya logrado una comprensión completa del fenómeno de interés.
Los criterios de limitación de datos se basan en las categorías que ya han emergido en el campo de estudio. Esto implica que se enfoca en recopilar datos relevantes para las categorías y no se busca obtener una muestra representativa de la población en general. Muestreo teórico. El muestreo teórico se utiliza como la extensión de la población básica no se conoce de antemano y los rasgos de la población básica tampoco se conocen de antemano. En este tipo de muestreo es posible ir al campo en reiteradas ocasiones, característica recursiva de lo cuantitativo, y extraer repetidamente elementos de la muestra con criterios que se definen de nuevo en cada paso. Además del muestreo teórico, el tamaño de la muestra no es definido con antelación y el muestreo finaliza cuando se ha alcanzado la saturación teórica. En resumen, el muestreo teórico caracteriza por flexibilidad y adaptabilidad a medida de que se va obteniendo información adicional sobre la población básica. El muestreo teórico es un enfoque utilizado en la investigación cualitativa que se basa en principios específicos para seleccionar participantes y casos relevantes. Principio de selección gradual. El muestreo teórico, mediante el principio de selección gradual, implica el acercamiento progresivo a participantes y la información a medida que el investigador se sumerge en el campo de estudio. Relevancia del caso con la teoría emergente. En el muestreo teórico se busca la conexión estrecha entre los casos seleccionados y la teoría que emerge a partir de datos recopilados. Cada caso se considera importante para la comprensión y desarrollo de la teoría, ya que proporciona información y perspectivas que contribuyen a la construcción del marco teórico. Selección in situ. La selección in situ implica la selección de participantes o casos directamente en el entorno o contexto de estudio. Esto permite que los casos seleccionados estén estrechamente vinculados al fenómeno de interés y proporcionen una comprensión más profunda o contextualizada. Triangulación de diferentes contextos espacio-temporales. La triangulación implica el uso de múltiples fuentes de datos, diferentes contextos espaciales y temporales para fortalecer la validez y comprensión del fenómeno de estudio. Nivel de acercamiento concreto. El nivel de acercamiento concreto se refiere al grado de inmersión y proximidad del investigador con los participantes. Casos seleccionados. En el muestreo teórico se busca un acercamiento detallado y profundo para capturar la complejidad y la riqueza de la información relevante en la teoría emergente. Importancia de accesibilidad de los casos. La accesibilidad de los casos se refiere a la disponibilidad y facilidad de acceso a los participantes y casos que se seleccionarán para la investigación cualitativa. Muestreo estadístico. Por otro lado, el muestreo estadístico se utiliza como se conoce de antemano la extensión de población básica y el tamaño de la muestra. En este enfoque se utiliza una única extracción de la muestra siguiendo un plan definido con antelación. El tamaño de la muestra está definido previamente y el muestreo finaliza cuando se ha estudiado la muestra entera. Estrategias de selección gradual. Determinación a priori. Consiste en seleccionar previamente casos o sujetos de estudio en función de criterios predefinidos. Recogida completa. Implica estudiar todos los casos o sujetos disponibles de la población de interés. Muestreo teórico. Se basa en la selección de casos que represente teóricamente una categoría o fenómeno de interés. Los casos son elegidos con el propósito de ilustrar y enriquecer la comprensión de los conceptos teóricos. Muestreo de casos externos. Consiste en seleccionar casos que se encuentren en los extremos de una dimensión o variable de interés. Estos casos se eligen para explorar las características o condiciones más contrastes o excepciones. Muestreo de casos típicos. Implica seleccionar casos que representen de manera típica las características o condiciones de interés. Este caso se elige para obtener una compensación más general y representativa del fenómeno estudiado. Muestreo como variación máxima. Selecciona casos que muestren la máxima variación posible en las dimensiones o variables relevantes. Esta estrategia busca capturar la diversidad y heterogeneidad del fenómeno de estudio. Muestreo de intensidad. Consiste en seleccionar casos que sean especialmente intensos o significativos en relación con el fenómeno investigado. Estos casos aportan perspectivas valiosas debido a la intensidad de sus experiencias o situaciones. Muestreo de casos críticos. Implican sancionar casos que desafíen o expongan a pruebas teorías existentes o supuestos establecidos. Estos casos permiten explorar limitaciones o excepciones a las generalizaciones teóricas. Muestreo de casos sensibles. Consiste en seleccionar casos que sean especialmente sensibles o reveladores del fenómeno investigado. Estos casos pueden brindar una comprensión más profunda y significativa de las dinámicas subyacentes. Muestreo de convivencia. Selecciona casos que comparten una relación e interacción cercana en un contexto determinado. Esta estrategia se utiliza cuando se busca explorar interrelaciones e influencias mutuas en los casos seleccionados. Selección primaria es el proceso inicial de selección de casos utilizando una o varias de las estrategias mencionadas anteriormente. La selección primaria define la muestra inicial que se utilizará en el estudio. Selección secundaria implica una nueva selección de casos dentro de la muestra inicial seleccionada. Esta estrategia se utiliza para refinar y ajustar la muestra, seleccionando casos adicionales que proporcionen una mayor representatividad o comprensión.
Estrategias de amplitud. Las estrategias de amplitud se centran en cubrir la necesidad o mayor número de casos posibles, la distribución homogénea de datos y cobertura local y temporal. Esta estrategia busca obtener una visión general amplia y abarcar diferentes aspectos de un fenómeno. Al cubrir la diversidad se consideran diferentes variables, contextos o características para tener una muestra representativa. La estrategia de amplitud implica recolectar datos de manera extensa y abarcar una amplia gama de casos o situaciones. Esto permite obtener una comprensión global y generalizada del tema de estudio. La cobertura local y temporal se refiere a incluir diferentes ubicaciones geográficas y periodos de tiempo para obtener una visión más completa del fenómeno. Estrategia de profundidad. La estrategia de profundidad se centra en la focalización de una parte específica del campo, como casos relevantes, sectores específicos. Esta estrategia implica un enfoque más detallado y específico en el estudio de un fenómeno. Se busca obtener una comprensión profunda y exhaustiva de aspectos específicos del tema, una comprensión profunda y exhaustiva de esos temas de investigación. La estrategia de profundidad puede implicar recolección de datos más detallados y específicos, así como análisis de profundidad de casos o situaciones específicas. Esta estrategia se centra y se utiliza cuando se desea obtener información específica sobre un aspecto particular de un fenómeno en un estudio. Los criterios relevantes para elegir estrategias de amplitud o profundidad incluyen las preguntas de investigación y el grado de generalización deseado. Las preguntas de investigación determinan el enfoque y los objetivos de la investigación. Si las preguntas requieren una comprensión global y generalizada del fenómeno, la estrategia de amplitud puede ser más adecuada. Por otro lado, si se busca comprender un detalle de aspectos específicos o casos relevantes, la estrategia de profundidad es más apropiada. Técnicas de investigación cualitativa. La investigación cualitativa se caracteriza por el enfoque y la comprensión de fenómenos complejos e interpretación de realidades desde la perspectiva de los participantes. Tenemos la recolección de información cualitativa. En este enfoque se busca obtener información subjetiva, ya sea forma individual o colectiva, a través de diferentes métodos como la observación, la entrevista, los grupos focales. Después tenemos uso de mediadores de registro. Los investigadores utilizan diferentes mediadores para registrar información cualitativa. Estos medidores pueden ser grabadores de audio, cámaras de video, diarios de campo, notas escritas, entre otras. Formación y entrenamiento. La investigación cualitativa requiere habilidades específicas para llevar a cabo de manera efectiva los métodos y técnicas utilizados. Los investigadores suelen recibir información y entrenamiento en aspectos como la entrevista, la observación y el análisis cualitativo. Esta técnica, o esto les permite tener competencias para interactuar con participantes, obtener datos y el análisis cualitativo de la información. Una vez recopilada la información, se procede a este análisis cualitativo, o sea, organizan, categorizan, interpretan los datos para identificar patrones, temas o conceptos que son relevantes. Hablemos un poquito de la observación. La observación va a jugar un papel fundamental tanto en la vida cotidiana como en los ámbitos de investigación. Se utiliza para obtener información y conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Existen diferentes enfoques de observación y es importante distinguir entre la observación objetiva y la observación que es más bien subjetiva. La observación objetiva se refiere a la recolección de datos de manera imparcial, sin influencias personales o prejuicios. Busca capturar la realidad tal como es, inventando interpretaciones subjetivas. La observación objetiva se basa en la sistematicidad y la orientación técnica metodológica para garantizar la calidad y validez de los datos obtenidos. Por otro lado, la observación subjetiva implica la reflexión y la crítica de la observación. Reconoce la perspectiva del observador e influye en la interpretación de los fenómenos observados. Este enfoque considera la subjetividad como un factor que influye en los fenómenos observados. Este enfoque considera la subjetividad también como un elemento central en la construcción de conocimiento. Tenemos la observación directa, que implica la observación de un fenómeno o un evento en tiempo real sin intermediarios. El observador está presente y registra lo que sucede. Puede ser tanto el participante como el observador, se mantiene como observador externo. La observación indirecta se basa en la observación como registros, documentos, entrevistas, relatos de vida, etc. El investigador no está presente durante la observación directa del fenómeno, pero utiliza información recopilada por un otro. Observación estructurada. Este tipo de observación se define previamente al conjunto de categorías o variables específicas que se van a observar. Las condiciones de observación estandarizan y siguen un plan que está definido. Y la observación no estructurada, que no tiene categorías o variables predefinidas. El observador tiene flexibilidad para elegir qué aspectos observar y cómo registrar, obviamente, esa observación.
¿cómo se llama? Iba a decir que la observación puede ser realizada por el propio investigador o por otros observadores y puede tener diferentes enfoques según la metodología que sea utilizada. Después tenemos la observación no controlada, intensiva, participante y no mediada, que se refiere a un enfoque de investigación que el investigador se involucra directamente en la situación o entorno estudiando sin ejercer control sobre las variables de los observados. Y acá hay distintos roles. El participante completo, el investigador se integra completamente en el entorno y asume una identidad oculta. El investigador se mezcla con los participantes sin revelar su identidad. Ese puede ser un rol del investigador. 2. Como participante observador, en este caso el investigador es parte del entorno del grupo que está siendo situado, pero su presencia y papel de observador están explícitos para los participantes. Acá sería el participante más bien observador. Tiene una participación moderada en la situación y busca establecer relaciones transparentes con los participantes que pueden influir en las interacciones observadas. Y el observador completo se mantiene como observador externo sin participar activamente en la situación. El objetivo es observar la actividad de los participantes, pero sin intervenir en ella. Esta posición puede implicar a los participantes no sean conscientes de la presencia de un observador, lo que permite una observación un poquito más natural y sin sesgos. Observación participante. La observación participante es un proceso complementario a otras técnicas de investigación como entrevistas formales, conversación informal y registro de notas. Tiene características distintivas como realizarse en un ambiente natural, la participación activa del investigador, una duración prolongada, la observación de actividades sociales cotidianas y la participación de un doble sentido, comprender y de generar conocimientos, obviamente científico. El observador tiene que tener competencias sociales, características educativas, de género, de adaptarse a un lugar que le es desconocido. Las ventajas son las siguientes: el objetivo y objetivos descriptivos y exploratorios. Esta técnica proporciona resultados que le son útiles para describir y explorar fenómenos sociales. Complemento de otras técnicas. La observación participante se utiliza en conjunto con otras técnicas de investigación. Acceso a complejidad del objeto de estudio. Permite adentrarse en la complejidad y dinámica. Acercamiento a perspectiva participante. Flexibilidad de observación, etcétera. Hay bastantes. Después tenemos lo que se llaman las notas de campo, que son registros escritos que capturan los detalles y las impresiones del investigador sobre lo observado. Estas notas pueden incluir descripciones de eventos, comportamientos, interacciones, contexto y cualquier otra información relevante para la investigación. Las notas de campo suelen ser relevantes para la investigación y escritas de manera inmediata o poco después de la observación para garantizar la precisión y la frescura de los datos. Las observaciones teóricas se refieren a reflexiones y análisis que el investigador realiza durante el proceso de investigación. Estas observaciones van más allá de los hechos y buscan interpretar y comprender los fenómenos observados a la luz de las teorías y los conceptos relevantes. Las observaciones metodológicas se centran en aspectos relacionados con el proceso de investigación en sí mismo. Incluye reflexiones sobre los desafíos encontrados, las decisiones tomadas durante el proceso. Observaciones metódicas son importantes para evaluar la validez y la confiabilidad de los datos recopilados, como para mejorar la calidad de la investigación en futuros estudios. El autorregistro se refiere al proceso en el cual el investigador reflexiona y registra sus propias experiencias, sentimientos, prejuicios y sesgos que pueden influir en la interpretación de datos. El autorregistro es una práctica importante en la investigación cualitativa, ya que reconoce la subjetividad del investigador y permite una mayor transparencia y autoconciencia en el proceso de investigación. Hipótesis cualitativas. Las hipótesis cualitativas son afirmaciones o tentativas sobre la relación entre variables que se basan en la calidad o naturaleza de los datos y no es en cantidad o magnitud. Estas hipótesis se caracterizan por no utilizar términos lineales y ser más laxas en su formulación. Por ejemplo, podría ser una hipótesis cualitativa la siguiente. Las personas en el momento de escuchar noticias políticas experimentan miedos. Cuando se realiza un artículo empírico se utiliza una muestra para recopilar datos y obtener resultados. Por ejemplo, se podría ir a un grupo de personas y realizar entrevistas para obtener información relevante sobre el tema de investigación. Entrevista semiestructurada. Una entrevista semiestructurada es un tipo de entrevista en que es utilizada en diferentes contextos, como el proceso de reclutamiento, investigación cualitativa o elaboración de la tesis. Esta modalidad de entrevista combina elementos de la entrevista estructurada y entrevista no estructurada. En una entrevista semiestructurada, el entrevistador tiene un conjunto de preguntas específicas previamente elaboradas que funcionan como guía para mantener información sobre el entrevistado.
Sin embargo, a diferencia de entrevista estructurada, también se permite realizar preguntas espontáneas que surgen en función de las respuestas e intereses del interesado, básicamente. La entrevista semiestructurada ofrece la oportunidad de abordar tanto aspectos generales como aspectos más específicos y personalizados, lo que permite una visión más completa del entrevistado. Además, esta modalidad de entrevista fomenta la interacción y la comunicación fluida entre entrevistador y entrevistado, lo que puede generar un ambiente más relajado y propicio para obtener información que sea relevante. Entrevistas semiestructuradas focalizadas. Una entrevista semiestructurada focalizada es una técnica de investigación cualitativa que se centra en recopilar datos sobre un tema específico. En este tipo de entrevistas se utiliza una guía que proporciona una estructura general, pero se permite flexibilidad para exportar a áreas que pueden surgir durante la conversación. El objetivo principal es comparar resultados cualitativos y cuantitativos. ¿Cómo se llama? Entrevista semiestructurada, semiestandarizada. Es una técnica de investigación cualitativa que tiene como objetivo conocer categorías explícitas e implícitas que un grupo tiene acerca de un tema. Se utiliza para elaborar teorías subjetivas y se compone de diferentes tipos de preguntas abiertas, guiadas y de confrontación. Esta técnica se basa en la generación de estructuras o encuentros adicionales para profundizar recolección de datos y análisis. La entrevista semiestructurada y semiestandarizada se caracteriza por adaptarse al problema de investigación y permitir una amplitud de respuestas a los participantes. A diferencia de las estructuradas, ofrecen más flexibilidad en la formulación de preguntas, lo que permite obtener una perspectiva teórica más completa. Además, su enfoque se complementa con el análisis y la recolección de datos, lo que contribuye a una teoría fundamentada. Entrevista semiestructurada centrada en el problema. Una entrevista semiestructurada centrada en el problema es una técnica utilizada en investigaciones cualitativas para obtener información relevante sobre un tema específico. A diferencia de entrevistas formales, las entrevistas semiestructuradas adoptan un enfoque más convencional, permitiendo que la conversación fluya y explorando las motivaciones, actitudes y creencias de las personas entrevistadas. En el contexto de una entrevista semiestructurada centrada en el problema, se pueden extraer estrategias comunicativas específicas para facilitar el proceso de investigación. ¿Cómo se llama? Entrevistas semiestructuradas a expertos. Una entrevista semiestructurada a expertos es un método de recolección de datos que se basa en hacer preguntas dentro de un marco temático predeterminado, aunque las preguntas no están establecidas en un orden ni en redacción específica. Estas entrevistas comúnmente son utilizadas en investigaciones cualitativas y se emplean como herramienta exploratoria en campos como el marketing, ciencias sociales, metodología de encuestas y otras áreas de investigación. A diferencia de una no estructurada, en la semiestructurada el entrevistador tiene una idea de las preguntas que realizará. Sin embargo, a diferencia de la estructurada, no establece un orden de redacción específica para las preguntas. Estas suelen ser abiertas, lo que permite flexibilidad, aunque hacer algunas preguntas establecidas en un orden fijo facilita la comparación entre los entrevistados, también puede ser algo que limite. Entrevista semiestructurada, pero etnográfica. En las entrevistas semiestructuradas etnográficas son un enfoque de investigación que busca comprender y describir las experiencias en contextos culturales de un grupo de comunidad particular. Esta técnica de entrevista combina elementos de entrevistas estructuradas como observación participante, permitiendo que el investigador adaptarse al contexto y la dinámica social y cultura del grupo objetivo. Al realizar una entrevista semiestructurada etnográfica es importante considerar ciertos aspectos, por ejemplo, explicitar el propósito y la naturaleza de la conversación, aclarar tanto al entrevistador como participante el objetivo de la entrevista y cómo se va a hacer uso de esa información recopilada, ¿no? Grupos focales y entrevistas grupales. Los grupos focales y las entrevistas grupales son técnicas de investigación cualitativa que se involucran en la presencia de varios participantes y se utilizan para obtener la opinión de un grupo de personas sobre un objeto, situación, persona. Estas técnicas se basan en el intercambio de ideas y el diálogo grupal sobre un tema determinado. Ahora, grupo focal específico. Un grupo focal es una entrevista grupal dirigida por un moderador en la que se busca la interacción entre los participantes para generar información en profundidad sobre lo que piensan y hacen. Estos grupos pueden estar compuestos por un número limitado de personas, generalmente entre 4 y 10 participantes. Además, el moderador y en algunos casos un observador. En los grupos focales se trabaja se trabaja con la información que se expresa en discursos y conversaciones de grupo sin tener cifras o datos cualitativos. El objetivo es explorar los porqués y los cómo y las opiniones y acciones de los participantes. En la técnica
se utiliza en diversos campos, incluyendo investigación biomédica y servicios de salud. Entrevistas grupales son otro método de recolección de datos cualitativos que se involucra la participación de 2 o más personas. Se realizan en ambiente laboral de investigación y suelen tener propósito de conocer un candidato y evaluar candidatos al mismo tiempo. Estas entrevistas permiten suelen tener el propósito de conocer un candidato y evaluar varios al mismo tiempo. Permiten obtener diferentes perspectivas y descubrir cómo se desenvuelven las personas en cierto contexto más bien grupal. Esta investigación cualitativa, las entrevistas pueden llevarse a cabo a través de foros de discusión o grupos focales. Condiciones de grupos focales: necesitamos un espacio físico, amplios, amenos y tranquilos, una selección homogénea y grupos heterogéneos. Una selección homogénea y grupos heterogéneos. En la selección de participantes busca grupos heterogéneos en cuanto a características sociodemográficas relevantes para el tema de investigación, como edad, género, nivel socioeconómico. Aunque se busque diversidad, también se considera la homogeneidad en relación a un tema o experiencia compartida por lo que vienen siendo los participantes. Momento de grupo focal: presentación en cuadre. Al inicio se presenta el objetivo focal y se establecen normas de participación. B. Debates e intervenciones. Durante esta fase se plantean preguntas orientadas a estrategia por parte del moderador para incentivar la expresión de ideas y fomentar el debate entre los participantes. Y C. Al finalizar se brinda un espacio para los participantes expresen opiniones y puedan agregar o agradecer su participación también. Moderador y preguntas. El moderador desempeña un papel fundamental en el grupo focal. Formula preguntas abiertas, orientadoras y precisas que ayudan a profundizar el tema de interés. Después tenemos cierto anonimato y confidencialidad limitada. En los grupos focales se busca que los participantes se sientan cómodos y seguros para compartir opiniones. Si bien se busca mantener el anonimato de las respuestas, se le informa que la confidencialidad no es absoluta, ya que las discusiones se registran y se analizan para obtener conclusiones. Y la descontextualización. Esta técnica implica separar los personajes del contexto habitual para evitar ciertas influencias externas. También tenemos distintos tipos de comunicaciones. Cara a cara tenemos la comunicación telefónica y la comunicación en línea. Después tenemos el registro de información audiovisual, que es un proceso de capturar y almacenar datos de sonido e imagen y puede provenir de diferentes fuentes como grabación de video, fotografía, multimedia, música, etc. Después tenemos entrevistas grupales, pero de opinión individual. Las entrevistas grupales son una técnica ampliamente utilizada en investigaciones cualitativas y también en el ámbito laboral. Hay entrevistas grupales que ya dijimos, cuestionamientos cerrados, que son preguntas que se ofrecen opciones de respuesta limitadas, generalmente sí o no, o de secciones que son predefinidas. Tenemos las tormentas de ideas, que es una técnica para generar ideas en un entorno grupal. Se busca fomentar la generación libre de ideas por parte de los participantes sin ningún tipo de crítica o de juicio final. Grupos terapéuticos, que son espacios donde los participantes comparten experiencias y se brindan apoyo mutuo en un entorno seguro y confidencial. Generalmente son grupos conducidos por terapeutas o facilitadores y se pueden centrar en temas como el manejo del estrés, superación, adicciones, gestión emocional. Las técnicas Delphi, que es un método utilizado para obtener el consenso de un grupo de expertos sobre un tema determinado. Consiste en realizar rondas sucesivas de cuestionarios o encuestas en las cuales los expertos expresan sus opiniones de manera anónima. La información se recopila, se analiza y se devuelve al grupo, permitiendo que los participantes revisen sus respuestas iniciales en función de las opiniones de los demás. Esta es una técnica muy interesante. Después tenemos las narraciones. Las narraciones son una forma de recopilar historias personales y experiencias de las personas en relación a la salud y enfermedad. Se utilizan investigaciones para comprender experiencias y comportamientos de las personas. Existen diferentes métodos de narración, tenemos distintas. Por ejemplo, entrevista narrativa. La entrevista narrativa es un enfoque de investigación que se centra en la obtención de información sobre el desarrollo de acontecimientos y procesos evolutivos a través de una narración biográfica o centrada en el suceso específico. El objetivo es obtener una teoría general sobre los procesos biográficos. Este tipo de entrevista es importante en tener en cuenta condiciones relevantes como la sensibilidad de la estructura, la experiencia del entrevistado, la libertad de realizando intervenciones puntuales al final de lo que viene siendo la entrevista. La metodología de investigación proporciona un marco para llevar a cabo este tipo de entrevistas. La indagación narrativa se ha utilizado
diversos campos como la educación superior, la identidad profesional, docente y la construcción social de conocimientos científicos. Se ha demostrado que la investigación narrativa es una apuesta metodológica valiosa para comprender la historia de vida de una persona, analizar ciertos significados y reflexionar sobre sus respuestas. Y para terminar este gran y largo episodio es entrevista episódica. Es un enfoque de entrevista que se centra en aspectos episódicos y situacionales de un objeto de estudio. Permite comparar discursos, recopilar narraciones sobre situaciones específicas o cadenas de situaciones. A veces los entrevistados pueden experimentar dificultades para narrar experiencias sobre la entrevista. La entrevista episódica se basa en la idea de que las personas recuerdan y comprenden en términos de episodios o eventos significativos. Estos episodios pueden ser importantes en su vida de individuo o estar relacionados con el tema de estudio particular. Al invitar a los entrevistados a presentar narraciones sobre situaciones, se busca obtener una comprensión más profunda de experiencias y perspectivas. Y a través de la entrevista episódica se puede analizar el aspecto semántico y comparar los discursos de diferentes entrevistados. Esto proporciona cierto insight valioso sobre las personas que interpretan y dan significados a los eventos de su vida, así como comunican estas interpretaciones. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos en el próximo.